Hola, hola, te doy la bienvenida a tu taller Reconociendo tus heridas y sana tu linaje. Yo te voy a hablar el día de hoy acerca de qué son las heridas emocionales y cómo estas nos afectan en nuestra adultez, ¿no? Porque justamente estas afectan lo que tiene que ver con todo nuestro proceso en la niñez. Así que, ¿qué son las heridas emocionales? Y las heridas emocionales no son más que esos programas mentales, ¿no? Que nosotros pues venimos formando en nuestra mente subconsciente o en nuestra mente inconsciente durante nuestra niñez, durante los primeros 7 años de vida. Se dice también que pues estas heridas emocionales empiezan a formarse desde la gestación, desde el momento de la concepción. ¿Por qué? Pues porque a medida que nosotros ya estamos en el vientre materno y vamos en ese proceso de crecimiento, venimos absorbiendo todo lo que mami siente, todo lo que mami percibe, todo lo que mami vive, y eso se va alojando en nuestra mente subconsciente o en nuestra mente inconsciente. A ver, nuestra mente subconsciente, a raíz de que empieza a absorber y a registrar toda esta información, genera mecanismos de defensa, y estos mecanismos de defensa lo podríamos llamar máscaras. ¿Y qué significa esto? Pues que dentro de las heridas emocionales, que son 5 que nosotros venimos experimentando al momento de nuestro crecimiento durante los primeros 7 años de vida, también vamos a ir creando a medida que crecemos máscaras que van a cumplir la función como de protección ante esas heridas, para que estas heridas no sean activadas o para que estas heridas sencillamente no emerjan a la luz y no nos hagan sencillamente sufrir o sentir mal. ¿Por qué? Porque a mayor fuerza, ¿ok? Tiene la herida, o sea, mientras más fuerte sea la herida, mientras más la sientas, mayor va a ser la cantidad de veces que vas a sacar esa máscara para colocártela de manera inconsciente, ojo, durante tu día a día para evitar ser lastimada por estas heridas emocionales cuando se activan en nuestro sistema. Entonces, diciéndote esto, definitivamente las heridas emocionales, como son programas mentales, son esas creencias, ¿no? Esas creencias que se impregnan en nuestro cerebro, en nuestra mente inconsciente, y que a través de ellas, pues nosotros terminamos percibiendo la vida, terminamos sintiendo, viendo, experimentando la vida de una manera eh, peculiar, porque no todos experimentamos la vida de la misma manera, pero justamente estas heridas hacen que cada uno de nosotros perciba situaciones de maneras diferentes. A ver, ahora yendo con el tema de estas heridas de la infancia, existen 5 tipos de heridas emocionales, y estas heridas son, primero, la herida del rechazo. Esta herida del rechazo es la que justamente se forma desde la gestación hasta los 2 años de vida. Normalmente esta herida la tomamos de mamá, ¿ok? De lo que nosotros podemos percibir de mamá. La segunda herida de la infancia, o la segunda herida del alma, es la herida del abandono, y esta herida se forma a partir de los 2 años hasta los 4 años. Esta herida del abandono normalmente se crea o se forma a través del progenitor del sexo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, nosotras que somos mujeres, sería también a través de nuestro progenitor masculino, ¿no? No de mami, sino de papá. La tercera herida emocional de la infancia o emocional del alma es la herida de la humillación. Y esta herida de la humillación se forma desde el primer año de vida hasta los 3 años. Esta herida de la humillación normalmente juega un papel en el tema de mamá, ¿no? Porque va sobre todo arraigado con esta persona que es la que más te cría, o con la que más tú compartes la gran mayoría del tiempo desde esa edad, desde el primer año hasta los 3 años, pero, ojo, también influye un poco lo que tú veas o percibas a través de papá. La cuarta herida emocional del alma que te quiero presentar hoy es la herida de la traición. Y esta se forma desde los 2 hasta los 6 años. ¿Y de quién formamos esta herida de traición? Pues de nuestros ambos progenitores, y además de esto también de lo que nos rodea, ¿ok? Familiares, maestros, entorno, etcétera.
Y la quinta y última herida emocional del alma o de la infancia, tenemos la herida de la injusticia. Y esta herida se forma desde los 4 años hasta los 6 o 7 años. Igual, esta la tomamos tanto de mamá como de papá en la misma en la misma frecuencia, ¿ok? En la misma sintonía y en el mismo nivel. No pasa nada, puede ser tanto de uno como del otro. ¿Qué te quiero decir yo y por qué hablarte de estas heridas en este taller? Pues sencillamente porque las heridas emocionales del alma son esas heridas que nosotros de manera inconsciente venimos formando y que forman parte de nuestro crecimiento y de nuestra actitud ante la vida. Entonces, reconocer estas heridas, reconocer cuándo las formamos, cómo las formamos, reconocer a quién pertenecen, porque son perspectivas, son percepciones, ¿ok? Estas heridas emocionales del alma, pues te va a permitir hacerte una persona muchísimo más consciente, que pueda sencillamente liberarse de una vez por todas de esas cargas que pensaba que eran de ella y que no le pertenecen en lo absoluto, para así avanzar mucho más liviana hacia la creación de la vida que tú deseas. Te vas a volver una persona muchísimo más consciente, muchísimo más observadora, muchísimo más también compasiva contigo, con tu historia y también con tus progenitores, porque estas heridas emocionales nos hacen de una manera u otra pues ser un poco más duras, un poco más exigentes, por así decirlo, ante nuestros progenitores. Ahora, estas heridas pueden estarte limitando en algunos aspectos de tu vida, pero también hay que reconocer que estas heridas, pues, te pueden estar dando en este momento también las fortalezas, ¿ok? Que necesitas para ser sencillamente quien eres aquí y ahora, y avanzar también y crear cosas maravillosas en tu tiempo presente. Por eso es tan importante reconocerlas. Y quiero que recuerdes algo. Cada una de estas heridas genera máscaras, ¿no? Como te dije. Y mientras más fuerte sea la herida, con más frecuencia vas a estar mostrando esas máscaras en lo que resta de tu vida. Entonces, hablando de la primera herida emocional del alma o de la infancia, tenemos la herida del rechazo. ¿Y cuál o qué es la herida del rechazo? Esta herida del rechazo justamente se activa cuando una persona se siente rechazada, tal cual como lo dice su palabra. Es cuando esa persona siente que sencillamente ya no es parte de algo, no es parte de alguien, cuando se siente desplazada, cuando se siente no incluida, cuando se siente sencillamente que no pertenece a un lugar, a un sitio y ni siquiera a una familia. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente estas personas confunden el ser con el hacer y por eso esto trae muchísimas consecuencias o características negativas o positivas que vienen pues arraigadas, ¿no? Con esta herida del rechazo. Estas personas, aunque su ego les diga que no, que para nada, ellos no pertenecen a ningún lado, pues no, muy en el fondo las personas que tienen la herida del rechazo activada sienten que quieren pertenecer a algo, que quieren pertenecer a alguien, tener algo, decir yo pertenezco a esto, tener un sentido de pertenencia. Y es muy normal, porque si obviamente la herida que se activa es la herida de no pertenezco a nada, muy en el fondo desde mi ser yo voy a querer pertenecer a algo. Entonces estas personas están reprogramadas para pensar o creer que están de sobra, que no son necesarias. Y por ende, siempre van a estar buscando el reconocimiento de otras personas. Reprogramar esta herida de rechazo requiere un trabajo de autoestima, de aceptación, sobre todo de reconocer que sí eres alguien, de que eres valiosa y de que sencillamente sí mereces estar en este momento aquí y ahora. Ahora, conociendo un poco más de esta herida del rechazo, quiero comentarte acerca de algunas características, tanto positivas como negativas, porque sí, cada herida, como te dije, genera en nosotros tanto, sí, debilidades podría ser, pero también fortalezas. Entonces, dentro de las características negativas que tiene el tener activa la herida de rechazo en nuestra vida es que posiblemente estas personas se vuelven personas muy ermitañas, que no quieren contacto con otros seres humanos de manera frecuente justamente por miedo a ser o a salir rechazados.
La segunda herida, la segunda característica negativa que podría decirte de esta herida del rechazo es que estas personas suelen ser muy desapegadas de lo material, pero al extremo. ¿Por qué? Porque estas personas crean la máscara del huidizo. ¿Y qué quiere decir esto? Que siempre van a estar en constante huir para evitar ser lastimados y por eso tienden a no tener muchas cosas materiales, porque tener muchas cosas materiales para ellos inconscientemente es pensar que eso los va a retener en un lugar y cuando quieran huir se les va a hacer mucho más difícil. Otra característica negativa que tienen las personas que tienen la herida del rechazo activa es que son personas que se les dificulta amarse a sí mismas. Se les dificulta mucho porque no sienten que pertenecen a algo. Entonces, ese tema de la autovaloración y la autoestima tiende a ser un punto de quiebre en sus vidas. Otra de las características negativas es que estas personas suelen ser perfeccionistas al extremo. ¿Y por qué? Porque están buscando de manera inconsciente siempre el reconocimiento de otros. Por ende, si ven o ellos piensan que hacer las cosas de manera perfecta, por eso se enfocan mucho en el hacer y a veces se olvidan del ser, pues empiezan a hacer cosas de manera muy perfecta, pero esto lo que hace es que sencillamente se vayan a los extremos y hasta ni siquiera terminen de hacer cosas por ese tema del perfeccionismo. Y otra de las cosas negativas que tiene es que, pues sí, buscan constantemente la aprobación de todo el mundo. Y al buscar la aprobación de todo el mundo, pues sencillamente a veces se pierden porque desconectan un poco del ser. Pero también tenemos cosas positivas, no solamente cosas negativas cuando está la herida del rechazo activada. Y dentro de las características positivas que tienen las personas que tienen esta herida activada es que son personas muy creativas y que son personas muy responsables a la hora de hacer sus cosas. Porque justamente son personas que les gusta entregar lo mejor de ellas, ¿ok? Y suelen ser muy creativas porque siempre están buscando hacer, hacer, hacer. Otras cosas positivas que tiene estas personas suelen conectarse de manera muy fácil o sencilla con la espiritualidad, a pesar de que se la pasan en un constante hacer, como no se sienten parte de algo físicamente hablando, pues conectarse con la parte espiritual los hace sentir que son parte de algo, los hace conectar un poco más con su yo superior, con su energía y afianzarse en eso los ayuda también a expandir su creatividad de manera abundante. Otra característica que tienen estas personas positivas, ¿no? Es que son personas muy intuitivas, son personas muy autosuficientes. Son personas que pueden fácilmente, también como otra característica, vivir solos. No se les dificulta vivir solos porque crean muy bien ese trabajo o esa fortaleza de la independencia, porque al sentirse rechazados les toca pues buscar crear sus posibilidades y ser personas mucho más independientes. Además de esto, son personas que también tienen muy buena concentración. Entonces, a estas personas, como viste, las heridas, y lo vas a ver más adelante con el resto, tienen cosas positivas y cosas, podemos decirle, no tan positivas o cosas negativas, pero que al final forman parte de su personalidad, de su carácter, al igual que las máscaras que se forman. Y todo esto tiene una razón de ser. Pero mi trabajo en este taller gratuito va a ser ayudarte a que empieces a reconocer con cuáles de estas características te sientes identificada para que desde allí pues puedas empezar a hacer un trabajo de ir hacia adentro para empezar a sanar las heridas emocionales del alma. Ahora hablemos de la herida del abandono. Como te dije, esta herida pues se forma desde los 2 años de edad hasta los 4 años. Esta herida se relaciona con el progenitor del sexo opuesto y sobre todo empieza a activarse en el inconsciente del niño o la niña cuando éste siente que ha sido abandonado, que ha sido dejado, pero que él se siente, escucha bien, se ha sentido abandonado. No necesariamente esto tiene que ser real. Ojo, cuando pasa en los casos de que los padres dejan a los hijos y hay ausencia de padre, por ejemplo, pues esta herida de abandono obviamente se ve muchísimo más remarcada. Pero también puede pasar, por ejemplo, estos niños que nacen fuera de término y que pues están en una incubadora y los sacan de su mami, no está con su mami y su papi y se va a una incubadora por un tiempo determinado. Entonces, inconscientemente, este niño siente, ojo, siente que ha sido
abandonado. Igual pasa cuando a edad temprana los padres tienen que dejar a los niños en una guardería, con alguien que cuide de ellos mientras ellos van a trabajar, y durante todo ese tiempo el niño siente que ha sido abandonado. Y sencillamente así, de práctico, sencillo, se activa esta herida de la abundancia en la mente subconsciente desde que somos pequeños. Entonces, a ver, esta herida definitivamente no, bueno, sí, se puede confundir con la herida del rechazo, pero hay que aclarar algo aquí y quiero hacer la acotación, y es que la herida del rechazo está relacionada con el no me quieren, ¿ok? No quiero. En cambio, la herida del abandono está relacionada con el no puedo, ¿ok? O sea, no puedo cuidar de ti, no puedo atenderte, no puedo hacerme responsable. Eso genera una herida de abandono, pero en la herida del rechazo es no quiero tenerte, por ejemplo, no quería que fueses niña, sino que fueses niño, pero terminó siendo una niña. Y todos esos comentarios, esas emociones se perciben en estas primeras edades durante nuestra niñez. A ver, la máscara que se crea en esta herida del abandono es la máscara del dependiente. Uf, súper fuerte. ¿Y qué quiere decir esto? Si en la del rechazo era la máscara del huidizo, alguien que tenía que huir constantemente para no sentirse rechazado, aquí en la máscara del dependiente es todo lo contrario. Yo no huyo, yo más bien quiero siempre estar rodeada de personas, nunca quiero estar sola, le temo a la soledad absoluta, le temo a la muerte. O sea, son temas que para mí, Dios mío, me espeluca la piel. Por ejemplo, cuando está activa la herida de el abandono. Entonces, ¿te acuerdas que te dije que las máscaras son esos, como esa protección, esos mecanismos de protección que utiliza también nuestra mente subconsciente para no revivir la misma herida? Pues bueno, dentro de estas máscaras hay muchísimas actitudes que ahí van a ser estas características que te voy a comentar ahora con respecto a la herida del abandono. Tenemos características positivas y características negativas. Y dentro de las características negativas, con respecto a esta herida del abandono, son personas que tienden a ser muy manipuladoras desde la culpa para obtener lo que quieren. Si tú sientes que eres una persona manipuladora o estás rodeada de alguien muy manipulador para obtener lo que quiere, definitivamente esta es una persona que puede estar viviendo una herida del abandono, o tú misma puedes estar viviendo actualmente la herida del abandono. Otra de las características negativas es que son personas muy absorbentes, porque siempre quieren estar acompañados, y es a la que a veces le cuesta soltar a los hijos, que no acepta la pareja de la esposa o del esposo, de la hija o del hijo, corrección, que son personas que siempre no sueltan el nido o siempre quieren estar allí. Son además personas a las que les cuesta cerrar ciclos, les cuesta, porque como no quieren soltar nada, porque no quieren sentirse abandonadas, entonces cerrar ciclos es muy difícil, y normalmente este tipo de personas suele seguir en relaciones totalmente tóxicas y conflictivas por miedo a no quedarse solas. Así que si en este momento tú que me estás escuchando, has pensado o estás pensando en este momento, estás en una mala relación y dices, no, pero es que no lo puedo dejar porque yo no me puedo quedar sola. Ay, y si me quedo sola, ¿qué hago sola? Probablemente estés o tengas una herida del abandono activada. Otra de las características negativas es que son personas que fácilmente entran en el ciclo víctima. Porque si entran en el ciclo víctima, entonces voy a tener personas pendientes de mí desde la victimización. Pobre de mí, pobrecita de mí. Estas también suelen ser personas hipocondríacas. ¿Qué quiere decir con esto? Que se enferman de todo. Que me duele el pelo, me duele la uña, hoy amanecí resfriada, me duele la cabeza, me duele el estómago, me duele la espalda, me duele todo se siente mal. Pero lo hacen con el motivo de llamar la atención, porque entonces si me enfermo, tengo la atención de esa persona y no me deja, y no me quedo sola. Otra de las características negativas es que esta persona suele ser muy dependiente de otros. O sea, no hago nada o creo yo misma las situaciones para no tener trabajo, para no hacer algo, me quemo para no cocinar, por ejemplo, me lastimo para no hacer algo en la casa y que lo hagan por mí, me enfermo para que cuiden de mí, no tengo trabajo, no consigo trabajo, no tengo un propósito de vida claro, ni me interesa porque tengo que depender de otro siempre, o dependo de mi mamá, o dependo de mi papá, o dependo de mi pareja.
Entonces, estas son características negativas de ese tipo de personas, pero también tenemos características positivas porque, como te dije, todo no es negativo. Y dentro de las características positivas que tenemos de las personas que tienen esta herida del abandono activa en su vida, es que son personas que también suelen ser muy empáticas. ¿Y por qué? Porque dicen, si yo soy empática y soy agradable, pues siempre voy a estar rodeada de gente. Otra característica positiva es que suelen ser personas que sirven para ser cuidadores de otros. ¿Y por qué? Porque como no quieren estar solos, porque le temen a la soledad, el desarrollarse de buena manera, el ser buenos cuidadores de otras personas, pues eso siempre les va a dar como que esa oportunidad de estar junto a alguien o estar al lado de alguien, que alguien también dependa de ti, ¿no? Otra característica positiva que tienen estas personas es que son muy sensibles a los sentimientos de otros. Son personas que viven el dolor del otro a flor de piel como si fuese suyo. Y esto pasa porque obviamente como son personas que no quieren estar solas, buscan integrarse hasta en esa parte de sensibilidad, de ponerte en los zapatos del otro para poder tener muchísima más empatía. Así que bueno, con respecto a esto, repito, recuerda que estas heridas no han sido creadas, formadas o inculcadas por tus padres hacia ti de una manera consciente. No. Probablemente tu padre o tu madre o ambos también tenían estas heridas bajo las cuales tú estás viviendo ahora tu vida. Y de igual manera la tenían de modo inconsciente y por ende eso era lo que te transmitían. Así que quiero que vayas tomando conciencia paso a paso a través de este proceso y con cada explicación que te voy dando respecto a estas heridas emocionales del alma. Ahora te voy a hablar acerca de la herida de la humillación. Esta herida, como te dije, se forma a partir del primer año de edad hasta los 3 años. Normalmente esta herida de la infancia se puede formar a través de pues, los dos progenitores. Está relacionada con ambos padres. ¿Por qué? Porque justamente esta herida empieza a crearse y a formarse cuando mamá o papá o mamá y papá hacen comentarios despectivos o humillantes referente al niño o a la niña. Y este niño o niña lo toma como una humillación, le da vergüenza. Comentarios, por ejemplo, como hablarle de alguna parte de su cuerpo físico. Por ejemplo, a mí, cuando era pequeña, mis padres, o mi papá sobre todo, hablaba de que, ay, la narizona, por ejemplo. Y yo por mucho tiempo estuve muy acomplejada con mi nariz, te lo digo en serio. Y, ay, está muy flaca. Por ejemplo, yo por mucho tiempo estuve acomplejada con mi cuerpo cuando de adolescente era así súper flaquita. Y así muchísimas otras cosas hasta en temas de actitudes. ¿Y esto qué genera? Pues genera en el niño o en la niña que sienta vergüenza de ser quien es, que tenga vergüenza de mostrarse, que tenga vergüenza de permitirse sencillamente expresarse, ¿no? Y ser. Tanto así que te cuento también como parte de mi experiencia que yo no fue hasta los 3 años y medio de edad que empecé a hablar. Antes yo no hablaba absolutamente nada y pasó fue porque una primita fue a mi casa y ella hablaba mucho como una lorita y yo la seguía y al final fue que hablé. Pero yo antes de eso yo todo era con señas que decía lo que yo quería y del resto calladita y súper tímida. Pero esto tenía que ver con este tema de la herida de la humillación. Entonces esto tiene que ver con esas vejaciones que sienten estos niños desde que son pequeños, que a veces los papás no lo hacen, la gran mayoría de las veces no lo hacen con premeditación y alevosía, a veces hasta es por juegos, pero el niño, y porque el subconsciente actúa de esa manera, no conoce de bromas, no conoce de juegos, no conoce de sí y no. Entonces tu subconsciente lo capta como que sencillamente tú me estás humillando, tú me estás avergonzando, tú me estás vejando, ¿ok? Entonces, esto puede pasar o con los padres o con familiares o hasta en la misma escuela. Esto es importante tomarlo en cuenta. Ahora, a veces pasa que esta herida de la humillación es importante y es fuerte porque esta no es hasta que somos adolescentes, preadolescentes, adolescentes o adultos, que ella empieza a aflorar, que ella empieza a repercutir en nuestras vidas, porque es cuando empiezan a salir esas inseguridades que se fueron creando dentro de nuestros primeros años de vida. Sí, es increíble, pero es lo que sucede con esta herida de la humillación. Entonces, esta herida
va a hacer que muchas personas que la tengan se sientan menos, que no se sientan valoradas, que sientan que no son lo suficientemente buenas, que sientan que sencillamente son personas, a ver, a las que les cueste hasta encontrar satisfacción real, ¿no? En cosas buenas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta persona que tiene esta herida activada de la humillación va a crear una máscara. Y la máscara que crea es la máscara del masoquismo. ¿Y qué quiere decir esto? Que esta máscara del masoquismo justamente es que esta persona va a buscar satisfacción, sí, satisfacción puede ser la palabra, en situaciones que le generen dolor, en situaciones donde sencillamente no se sienta a gusto o se siente incómodo o situaciones que estén relacionadas con dolor, con molestia, con irritabilidad, él va a encontrar satisfacción de manera inconsciente, ojo, en estas situaciones. Y es cuando viene dentro de las características negativas que te quiero contar de esta herida de la humillación, y es que estas personas con facilidad buscan llamar la atención de otros, ¿ok? Pero hasta burlándose de ellos mismos. Entonces viene esta parte de la desvalorización. Son personas que no se valoran y que buscan sencillamente hasta agradar a otros desde sus defectos y no ven cosas positivas en ellos. Otra de las cosas negativas que tienen estas personas es que con facilidad suelen ocuparse de otras personas antes que ocuparse de ellos mismos. ¿Y por qué pasa esto? Pues esto pasa porque si yo me ocupo de otra persona, no tengo por qué voltear la mirada hacia mí, no tengo por qué ocuparme de mí, no tengo por qué hacer algo por mí y para mí, sino que centro toda mi atención en un externo. Entonces, ¿qué pasa? Que con esto yo también suelto mis responsabilidades y le dejo las responsabilidades de mi vida a un ser externo. Entonces, suelto mis responsabilidades, no me hago cargo de nada, pero me la paso ocupándome de otras personas, pero no me hago cargo de mí. Otra característica negativa que tienen las personas con esta herida de humillación es que son personas que tienen la necesidad de controlar a los demás. ¿Y por qué? Porque al sentir o al creer que controlan situaciones o controlan a los demás, dentro de su inconsciente, su máscara les dice, si yo controlo al otro, entonces voy a controlar que esa persona tal vez se burle de mí o juegue conmigo. Y te voy a dar un ejemplo. A mi papá, que mi papá no vea este video, él nos contaba que mi abuelo les decía muñeco. Y era un niño muy lindo y muy coqueto. Y cuando salía así, mi abuelo le gritaba por la ventana, muñeco. O sea, era un niño pequeño. Y mi papá quedó con ese tema, porque mi abuelo siempre le decía muñeco. Entonces para él, mi abuelo no se lo decía por maldad, pero para él fue sentir como que era una humillación o vergonzancia. A medida que mi papá creció, y lo que yo puedo recordar de él, él entonces buscaba burlarse de otras personas o agredir verbalmente a otras personas. Ojo, no lo justifico, pero venía de esa parte de serie de humillación. Yo lo entendí cuando aprendí acerca de las heridas emocionales de la infancia, porque entonces era su manera de, bueno, controlo el que yo me manejo, abusando verbalmente tal vez de otras personas, humillando a otras personas, pero era porque él se sentía humillado y porque él tenía una herida de humillación latente. Pero al sentir que controlaba cómo se podían sentir otros, entonces eso a él le calmaba su herida de humillación. Increíble, ¿verdad? Entonces las máscaras lo que hacen es profundizar más realmente lo que son estas heridas, aunque no lo veamos en el momento. Otra de las características negativas que tiene esta herida de humillación es que las personas, a ver, no prestan atención a sus necesidades y por ende esto genera que tengan baja autoestima y aunque no lo muestren al 100%, pues son personas que no se preocupan por sí mismas, ¿ok? En su gran mayoría. Además de esto son personas que tienden a asumir responsabilidades que no les corresponden. Entonces, es la persona que, bueno, yo cuido a mi hermano, yo cuido a mi mamá forever y no me separo de mi mamá en lo absoluto, son los que no sueltan, los que se quedan en el nido normalmente, porque nada, yo necesito este ser, porque si no, imagínate, ¿quién soy yo? ¿Qué merezco yo? Yo no merezco vivir solo, yo no merezco crear una vida sola, ¿me explico? Pero también tenemos cosas positivas, no todas las cosas son negativas. Y dentro de las cosas positivas que tienen estas personas es que son personas muy ocurrentes, son personas muy jocosas y son personas muy chistosas. Son personas que hacen
chistes de cualquier cosa, que en las reuniones sociales suelen ser los que más destacan por la echadera de broma, por este tema del compartir, de hasta meterse con ellos mismos de manera jocoso y divertido en los momentos sociales. Por ahí podríamos ver hasta los humoristas, capaz vemos algunos humoristas y vamos hacia adentro, hacia su historia y su niñez, y capaz por ahí hay una herida de humillación latente y que por ello empezaron y aprendieron pues a buscarle el lado chistoso a las situaciones. Otra cosa que suelen ser personas muy optimistas, personas que buscan la manera de verle lo positivo a muchas cosas para no justamente quedarse enfrascados en esa herida de la humillación. Entonces, a pesar del dolor, de la ira, de la tristeza, yo busco algo optimista dentro del proceso. Ahora vamos a hablar de la herida de la traición. Y esta herida, pues normalmente está relacionada con el progenitor del sexo opuesto. En este caso sería, si somos mujeres, de nuestro padre, de lo que vivimos y percibimos con respecto a nuestro padre. Entonces, aquí, en esta herida de traición, pues el niño o la niña se siente traicionado, se siente no cumplido, ya sea porque papá le dijo, bueno, te voy a contar un cuento esta noche y no se lo contó, ya ahí se impregnó en el cerebro posiblemente el niño una herida de traición. O porque dijo, bueno, hoy te vas a acostar hasta tarde, vamos a ver una peli, y eso no pasó porque papá se ocupó, o se puso a trabajar, o tuvo que hacer otra cosa, ahí se creó de manera instantánea una herida de traición, porque no me cumpliste lo que me prometiste, porque no cumpliste tu palabra, y eso genera en mí una herida de traición de que no me estás cumpliendo las cosas que me dijiste. Entonces, esto genera en el niño, este tipo de acciones, una sensación de ira, de rabia, de dolor, que justamente pues se transforma en la herida de la traición, porque son esas emociones que se impregnan en el niño y él automáticamente lo asocia con traición. A ver, también pasa algo con esta herida, y es que hay momentos también en que si esta niña, por ejemplo, ve a mamá sufriendo por papá, a mamá quejándose porque papá es un infiel, porque papá está traicionándola, y le dice, tu papá nos dejó a las dos o nos traicionó, a las dos no nos cumplió, a las dos, por lo que sea, esta niña va a tomar el dolor, la ira, la rabia de su madre como si fuese de ella, como si fuese propio. Y probablemente si viviste eso durante tu infancia, probablemente tengas la herida de traición activada en tu vida, esté allí latente. Entonces, cuando esta herida se vive tan de cerca, se crea la máscara de ¿qué? Del controlador. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que tienen normalmente una herida de traición se vuelven personas extremadamente controladoras, que quieren tener el control de todo. ¿Para qué? Para evitar ser traicionadas. Entonces, ¿esto qué hace? Que esta persona sienta que si yo mantengo el control, entonces yo me aseguro de que cada persona cumpla su compromiso, de que cada persona cumpla su palabra, de que cada persona sea fiel, sea responsable y que no me traicione. A esto voy ahora con las características positivas y negativas que tiene el vivir bajo esta herida de la traición en nuestra adultez. Primera característica negativa es que estas personas suelen ser asfixiantes, porque por ese miedo a ser traicionados quieren estar en todo, quieren saber todo, quieren controlar todo. Entonces estas parejas que dame la clave del teléfono, dame la clave de la computadora para ver qué estás haciendo, con quién estás hablando, dónde estás, no sé qué. Entonces asfixio, 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 pero por miedo a ser traicionado. Por eso es que casi siempre se habla de que lo que vemos en el otro, lo que sentimos en el otro, casi siempre es una proyección de lo que hay en nosotros que no hemos reconocido y por ende no hemos sanado. Otra característica negativa de esta herida de la traición es que estas personas suelen ser poco tolerantes, porque como yo tengo miedo a ser traicionado otra vez, entonces para mí no existen grises ni gama de colores. No, 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 para mí o es blanco o es negro. Entonces soy poco tolerante ante las necesidades del otro y soy poco tolerante ante las situaciones cuando algo se desequilibra en mi vida o algo no sale como yo quería, pues entonces exploto y es la locura total. Porque siento además que la vida misma me está traicionando o que yo me traiciono a mí misma. ¿Me explico? Otra característica negativa es que son muy desconfiados. Estas personas son extremadamente desconfiadas, dicen, bueno, ya veremos,
Sí, sí, Luis, diría mi país, ¿no? No, no le creo mucho, no, no creer hasta ver, por ejemplo, son personas que usan este tipo de refranes, no creo hasta que lo vea, porque son personas muy desconfiadas. Y además esto también tienden a ser personas muy celosas, Dios mío, porque son personas que sienten esa herida de la traición muy viva desde que eran muy pequeñas. Y entonces como somos desconfiados, como no creemos en el otro y como nos metemos en este tema de asfixiar y somos intolerantes, entonces obviamente eso genera en nosotros el tema del ser extremadamente celosas, celosos, y obviamente no tenemos relaciones saludables en nuestras vidas, porque no es nada más ser celoso con la pareja, sino que son celosos con los hijos, entonces ahí es cuando no te acepto a la nuera, no te acepto al yerno, o no te acepto a la novia, a mi cuñada, a mi cuñado, porque tengo una herida de traición activa en mí. Pero también tenemos cosas positivas, no todo es negativo. Y una de las cosas positivas que tienen estas personas que tienen la herida de la traición activa es que son personas muy talentosas, son personas que aprenden rápidamente y que se ponen en acción con un talento extraordinario. Porque justamente como no quiero ser traicionada, entonces hago todo extraordinario, todo muy lindo, todo perfecto, todo bonito. Además son personas también que suelen ser muy puntuales, porque sienten que si no soy puntual estoy traicionándome a mí y también traiciono la confianza y el tiempo del otro. Otra característica positiva, que son personas muy responsables, así que para los trabajos suele ser esa persona que tú ves que llega a la hora, que cumple con lo que se estableció en la reunión, que no deja todo, no se va hasta que no termine lo que dijo que iba a hacer. Otra característica positiva es que estas personas pues sencillamente son, a ver, suelen ser de estas que trabajan extraordinariamente. No sé si les ha pasado que han tenido algún compañero, o ustedes son, que estás en el trabajo y tú dices, Dios mío, pero esta mujer y este hombre, qué talento, ¿no? Y qué responsabilidad, qué acción, o sea, no, qué enfoque para hacer las cosas y entregarlas al día y ser súper responsable. Entonces son ese tipo de empleados que son los excelentes, los que prácticamente ni se equivocan. Entonces hay también cosas positivas. Repito de nuevo, porque es que no quiero que se les olvide, estas heridas emocionales del alma no son culpa de nuestros padres, quiero que lo entiendas. Ha sido nuestra mente inconsciente, subconsciente, la que ha percibido diferentes situaciones de la vida para impregnar estas heridas en nuestra mente subconsciente, para que desde allí pudiésemos empezar a crear fortalezas también para afrontar la vida. Porque algo sí es cierto, es que nosotros no tenemos los padres que, ay, sí, porque el universo dijo, estos son los padres que te tocan. No. Y tampoco es que tenemos los padres que queremos, pero tenemos los padres que elegimos. Y los padres que elegimos para justamente transitar y evolucionar en este momento presente, aquí y ahora. Ahora vamos a hablar de la herida de la injusticia. Y te cuento que esta herida está muy relacionada con el progenitor del mismo sexo. Y yo te puedo hablar de que yo me siento identificada con esta herida y con la herida del rechazo. Y justamente esta herida está muy relacionada también, normalmente quienes tienen la herida del rechazo, pues tienen la herida de la injusticia, pero no necesariamente que tienen la herida de la injusticia, tienen la herida del rechazo. ¿Por qué te hablo de mi experiencia y por qué me siento identificada? Porque yo siento que la herida del rechazo la tenía porque justamente mi mamá no quería una niña, mi mamá quería un varón, porque ella había tenido dos pérdidas, dos muertes de hermanitos que nacieron y murieron, varones. Y cuando ella salió embarazada de mí, estaba justamente en el periodo de luto, imagínense ustedes, de mi hermanito, del último que falleció. Y ese dolor que mi mamá sentía por esa pérdida, ¿no? Ese sufrimiento, imagínate el dolor de una madre al perder un hijo, ¿no? Y salió embarazada de mí sin saberlo. Saber que está embarazada de mí, el saber que era una niña y no un niño, esos sentimientos, ese miedo a que, ajá, y si la tengo y muere, y si la tengo y no, y si la pierdo en este momento, y si fallece, ella tenía esa sensación de sencillamente no quiero tener otro hijo, no quiero volver a dar a luz, no quiero volver a tener otra pérdida. No era que no me quería, pero mi subconsciente, por todas sus emociones y su experiencia, lo percibió como que no me quería. Y tanto así que yo nací 7 mesina, imagínense. Y de allí pues me mandaron a una incubadora, así que por ahí también hay un poquito de la herida de abandono.
Pero esta herida de injusticia me llamó mucho la atención porque dice que también normalmente tu progenitora tiene también activada la herida de la injusticia, como tú la tienes activada. Y yo recuerdo en mi verbalización, cuando era pequeña y adolescente, porque yo siempre he sido muy rebelde, mi mamá ya no está en vida, pero yo recuerdo que yo hablaba mucho de ser justos. Y cuando mi mamá hacía algo que a mí no me parecía, yo le decía, pero es que no es justo. No, no me parece justo eso. Tanto así que yo cuando discutía con mi papá, esto es una anécdota de nuevo, pero que está relacionada con la historia, con estas heridas, mi mamá, yo le decía, ella me decía, tienes que respetarlo porque ese es tu papá. Y yo le decía, no, eso es injusto, porque entonces si yo tengo que respetarlo porque él es mi papá, pues él también tiene que respetarme porque yo soy su hija. Entonces yo siempre iba a temas de injusticia y justicia. Y me pongo a ver la historia de mi madre luego. Y mi mamá vivió la herida de la injusticia, vivió la herida del abandono también, pero también vivió la historia o la herida de la injusticia porque ella fue dejada con una tía desde muy pequeña porque su papá no la, no la aceptaba como su hija y mi abuela la entregó a una tía. Entonces sí, estas personas normalmente suelen ser personas frías, pueden ser personas un poco rígidas, pueden ser personas un poco, a ver, no tan cariñositas, ¿no? Personas un poco más distantes. Y yo fui así durante mucho tiempo, yo he venido cambiando, he venido evolucionando, pero esa era mi característica cuando tenía muy avivada la herida de la injusticia. ¿Qué hice para sanarla? Pues reconocerla, de abrazarla y reconocer que me dio lo que tenía que darme para yo ser quien soy y aprender a darle valor al amor, a la vida, valor a mí misma y valor hasta a mi propia familia. Y eso fue lo que me enseñó esa herida y la trabajé sanando la relación con mi madre y siendo menos injusta, tanto con ella y conmigo misma, ¿no? Porque por creer ser justa me cerraba a recibir el amor y también a dar amor. Y eso no traía nada bueno. Entonces, esta herida de la injusticia, que te la quise también demostrar como un ejemplo y parte de las otras heridas con las que me sentí identificada, tiene características positivas también y características negativas. Y dentro de las características negativas tiene que son personas, como te dije, muy frías. Personas que tratan de no mostrar afecto. Y yo recuerdo de mi mamá, era poco que mi mamá me dijera te amo, me abrazara. Porque tenía una herida de la injusticia muy fuerte. Y yo también había aprendido de ellas. No fue hasta los 14 años, me parece, 13, 14 años, que yo dije mi primer te amo y fue a mi abuela. Y porque, bueno, fue por aprendizaje también. Y porque lo sentía, obvio, pero yo no expresaba lo que sentía tampoco. Era muy callada, muy tímida, muy de hacer mis cosas, muy de pocos amigos. Otra característica negativa es que son personas poco empáticas. Ahí se nota que yo trabajé la herida de la injusticia, pero sí, suelen ser personas poco empáticas, personas que les cuesta conectar con otros, pero ya después que se sana, les aseguro que eso se libera y empezamos a fluir. Otra característica negativa son personas que se guardan demasiado sus emociones. Y yo recuerdo, y de acuerdo a mi experiencia y mi mamá, que yo me guardaba muchísimo las cosas. Yo no decía lo que sentía, a mí me costaba hablar, no en vano. Empecé a hablar casi a los 4 años de edad. Imagínense ustedes, increíble cómo trabaja nuestra mente subconsciente, ¿no? Y cómo esas heridas nos van afectando desde que somos pequeños, desde que se van creando. Y recuerdo que mi mamá sufría de gastritis porque se tragaba las cosas y ella no expresaba sus emociones. Cada vez que venía la fecha de muerte de uno de mis hermanos, yo recuerdo a mi mamá siempre llorando. Eso era todos los años, chicas, todos los años. En el baño con dolor de estómago y gastritis, se iba al techo de la casa, la platabanda, y se quedaba un rato sentada sola, llorando, viendo las estrellas. Pero no recuerdo de que lo hablara, de que lo expresara. Y tanto sí que a ella se le generó un tumor en el estómago, en el intestino justamente, por callarse las cosas, tanto acumular. Y bueno, eso le generó esa enfermedad. Y bueno, así sucesivamente muchísimas cosas, ¿no? Porque recuerden que lo que la mente y el cuerpo, no es que nuestra mente calla realmente, el cuerpo lo saca, hay que sacarlo de alguna manera y se refleja en nuestro cuerpo. Por eso es tan importante que trabajemos estas heridas, pero para trabajarlas primero hay que reconocerlas, porque si no las reconocemos no podemos tomar conciencia de ello.
Bueno, ahora, ¿cuáles son las características positivas? Pues estas son personas que también suelen ser muy optimistas, ¿ok? Porque como, sí, me gusta la justicia y yo elijo creer, porque lo justo es creer en los demás, ¿no? Y creer en que todos tienen la misma oportunidad. Otra característica es que son personas súper fieles, son personas, Dios mío, súper fieles, odian la infidelidad, pero son extremadamente fieles. Poco vas a encontrar una persona con esta herida que sea infiel a otra persona o hasta que sea infiel a sí misma. Otra característica es que son personas súper honestas, son personas que hablan con la verdad, a veces sin filtros, que podría ser algo negativo, pero son personas muy honestas, porque te hablan desde el corazón cuando hablan, porque como hablan tan poco, cuando lo hacen con total honestidad. Y además de esto también son personas que les encanta siempre dar lo mejor de sí mismas, ¿ok? Les encanta dar lo mejor de lo mejor. Entonces, puede que hayas vivido esta herida en tu infancia, pero lo ideal es que te enfoques en sacar lo positivo, en reforzar las características positivas de esta herida, porque esta herida no es que va a desaparecer, pero cuando la sanas, cuando la aceptas, cuando la abrazas y reconoces que era parte de ti, es parte de ti y que era necesaria para que tú fueses quien eres. Aquí y ahora es increíble, pero todo cambia. Es como si se diera un giro totalmente en tu vida y empiezas a ver la vida de modo distinto. Así que bueno, estas son las 5 heridas emocionales del alma o de la infancia. Traté de explicártelas lo más detalladas posible, fui muy directo al grano, traté de darte ejemplos en cada una, porque quiero que lo entiendas, quiero que después de este video, si puedas, tomes una libreta y escribe, ¿ok? ¿Con cuál de estas características te sentiste identificada? Todos pasamos por el proceso y las etapas de las 5 heridas del alma, por las 5 heridas de la infancia. Quiero que esto lo tengas claro, todos pasamos. ¿Te vas a sentir identificada con muchas? Sí, pero siempre hay cierta cantidad mayor con la cual tú te vas a sentir identificada. Por ejemplo, como yo te dije, yo me siento identificada y la siento la herida del rechazo, que la viví, cuando la reconocí, un poco de la herida del abandono, pero sobre todo la del rechazo, y la herida de la injusticia. Para mí esas fueron, pero así que apenas las vi, las leí, las interioricé y dije, wow, qué increíble. O sea, y bueno, el siguiente paso ahora es empezar a trabajarlas, pero reconocerlas es clave y yo te invito a que te tomes tu tiempo para reconocerlas, porque si no las reconocemos no podemos sanar. Y esa es la clave para todo. ¿Y por qué quise hablar o por qué quisimos empezar hablándote acerca de las 5 heridas emocionales del alma o de la infancia? Pues porque estas son la base, son claves para de ahora en adelante empezar a trabajar nuestra relación con nuestra niña interior, nuestra relación con mamá y nuestra relación con papá. Porque date cuenta, o sea, somos la trilogía perfecta, tú y tus padres. Y todos forman parte de tu vida. Tengas un padre que haya estado o que haya estado ausente, igual tienes un padre. En tu corazón tienes un padre y tienes que darle su lugar. Una mamá que estuvo o no estuvo ausente, igual tuviste y tienes una madre, porque es un vínculo, esos son vínculos que jamás se rompen. Y hay que empezar a reconocer para soltar lo que ya no queremos, para empezar a transformar lo que sabemos tenemos que transformar y desde esa manera, pues permitirnos avanzar, permitirnos soltar esa mochila, ay, caminar muchísimo más livianas y desde allí soltar, perdonarnos a nosotras por a veces ser tan duras con nosotras mismas, ver con ojos de compasión a mamá y a papá, reconociendo que ellos también tenían sus mochilas y tenían sus heridas, y agradecer por reconocerlas, por vivirlas, por experimentarlas y por ahora estar trabajándolas en este momento, aquí y ahora. Así que gracias infinitas por ser y estar, gracias por acompañarme.